Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. La reflexión de esta noche se llama Reconciliándome conmigo mismo. Y para iluminar esta reflexión, utilizamos Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice las Escrituras: acercándose uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Es palabra del Señor. Pues bien, nos encontramos en esta noche ante un texto de testimonio múltiple, como se suele decir en lo que es teología bíblica. Y se le dice así porque se preserva en otros sinópticos también. En este caso, este pasaje se cita también en Mateo y en Lucas. Nosotros lo estamos leyendo de este Marcos, pues fue el primer evangelio en ser redactado. Y sirvió de inspiración para Mateo y para Lucas. Sin embargo, cuando estamos ante un pasaje de las Escrituras que presenta un testimonio múltiple, significa lo siguiente: que de todas las cosas que se han podido escribir con respecto a Jesús de Nazaret, las que se han escrito en orden de nuestra salvación, para avivar y para aumentar nuestra fe. Es decir, el Espíritu Santo inspiró a estos evangelistas para que preservaran lo que sería de gran utilidad para nosotros. Y de pronto este texto es importante por eso. Se encuentra en los otros dos sinópticos. Y vamos a hacer un estudio un poquito más adelante de esta cuestión. Y algo que tenemos que decir a la luz del pasaje leído es que el ser humano es un ser creado para la relación con el otro. Amén. El ser humano es un ser creado para la relación con el otro. Es un ser de relaciones. El hombre creado por Dios ha sido creado para la relación en un primer momento con Dios. De todas las criaturas creadas, el hombre es capaz de entender, de conocer, de relacionarse con Dios en un primer momento. Pero también el hombre es capaz de relacionarse consigo mismo, con los demás y con toda la creación. El libro de Génesis, en el capítulo 3, en donde se nos narra la caída del hombre, se nos muestra algo que es importante: que tras el pecado, todas estas relaciones a la cual Dios nos ha llamado se han visto afectadas. La relación del hombre con Dios, del hombre consigo mismo, del hombre con los demás
y del hombre con la creación. Por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 3 de Génesis dice lo siguiente: Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. ¿Cómo era el hombre en su relación con Dios antes del primer pecado? ¿Se escondía del rostro de Dios? ¿Le tenía miedo a Dios? El pecado entonces introduce una realidad que en ese momento no existía. El hombre podía dialogar, tenía una relación franca, directa con el Señor, no sentía vergüenza de su desnudez. Sin embargo, acá nos muestra entonces que el pecado algo ha roto. El hombre ahora le tiene miedo a Dios, el hombre ahora se oculta del rostro de Dios, siente vergüenza. Dice el texto, él replicó, por Dios, él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Esta condición en la que el hombre se reconoce desnudo y que el hombre se reconoce de tal forma implica de que algo ha cambiado. Cuando Dios lo crea y está en el paraíso, el hombre no se siente así, no se siente desnudo. El hombre vive en una plena armonía consigo mismo, y esto es importante entender porque nos va a servir para concretizar lo que queremos enseñar en esta noche. Que hasta antes del pecado el hombre no tenía esa concepción de desnudez, el hombre no sentía vergüenza de la condición en la que se encontraba, y el pecado va a introducir una realidad. El Señor le dice: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién le dijo que estaba desnudo? ¿Por qué el hombre ahora reacciona así? Entonces estamos viendo que se ha roto la relación con Dios, la relación armoniosa con Dios, y también se está rompiendo la relación armoniosa que el hombre tenía consigo mismo. Amén. Dice a continuación: dijo el hombre: la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y comí. ¿Cómo llamaba el hombre a la mujer antes del primer pecado? Carne de mi carne, huesos de mis huesos. El mejor piropo de la época, el primero. Es decir, cuando Adán contempla a Eva, se recrea visualmente y se goza en su espíritu, se goza en su corazón. Sin embargo, ahora ¿qué dice? La mujer que tú me distes. ¿Yo te la pedí? Tú me la distes. ¿Qué acaba de pasar? En esta figura se muestra que se ha roto la relación del hombre con los demás. Se ha roto la relación armoniosa que existía hasta ese momento. La mujer que me distes por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé, Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Por último, se va a ver cómo se rompe la relación del hombre con la creación cuando estos son expulsados del paraíso, y esto lo encontramos en el versículo 24, en el último versículo de este capítulo 3. Dice: tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Pues bien, entonces acá esto es importante señalar. Se rompen 4 relaciones: la del hombre con Dios, la del hombre consigo mismo, la del hombre con los demás y la del hombre con la creación. Por eso es que cuando nosotros vemos un santo en nuestra iglesia nos propone a un hombre o a una mujer que ha vivido de forma heroica las virtudes teologales. Cuando nos proponen estas personas, vamos a ver que estas personas tienen una relación plena con Dios, una relación plena consigo mismo, una relación ordenada y correcta con los demás y hasta con la creación. Por eso es que tenemos que algunos de ellos hasta podían conversar con los animales. Hasta algunos de ellos de pronto, como Santa Rosa de Lima, dialogaba con los insectos, como San Martín de Porres también.
Y de pronto tenemos los santos más conocidos, San Antonio de Padua, que le predicó a los peces y que de pronto, digámoslo de esta manera, hasta un burro fue convencido para postrarse y adorar al Señor en la Santa Eucaristía. Y tenemos a Francisco de Asís y la historia del hermano Lobo, entre tantos. ¿Qué significa esto? Y esto es importante entender, muy importante. ¿Por qué te digo esto? Esto es antropología teológica. ¿Y por qué te explico esto? Porque al hombre no se le puede entender sin Dios. Al hombre no se le puede entender sin Dios. Si bien estamos trabajando algunos aspectos que tienen que ver con la psicología, pero es importante ver la psicología del hombre desde Dios. Porque el hombre es toda una constitución compuesta de cuerpo, de alma, va a decir San Pablo a los tesalonicenses, y de espíritu. Y alma en griego se dice psique, y por alma se puede entender como la mente del hombre y el espíritu. Entonces es en todo su conjunto que Jesucristo ha venido a salvar al hombre, y por eso tenemos que ver al hombre desde este Dios que lo creó y de este Dios que ha venido a salvarlo. Presta atención a esto. Cuando el hombre rompe su relación con Dios, rompe a la vez su relación consigo mismo y por consecuencia va a tener pésimas relaciones con los demás. Esto es importante que lo entendamos. Se rompe nuestra relación con Dios, se rompe la relación con nosotros mismos y se va a ver afectada la relación que podamos tener con nosotros. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, tu madre, quien fuera. Amén. ¿Claros hasta acá, hermanos? Entonces, no se trata solamente de trabajar en nosotros, no se trata solamente de reconciliarnos con nosotros mismos, desde simplemente una aceptación de quienes somos, sino se trata de entender que el hombre no se comprende ni se concibe a sí mismo sin Dios. Esto es importantísimo. El hombre no se comprende ni se concibe a sí mismo, no se entiende quién es, su destino, su meta, el sentido de su vida, no se entiende sin Dios. Entonces, para sanarnos con nosotros mismos, tenemos que mirarnos desde Dios. Más adelante voy a profundizar en esta cuestión. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 3, un texto que amo realmente, me encanta este texto, uno de los primeros textos que aprendí de memoria. Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira lo que dice. Nuestra vida, el sentido de nuestra vida, la razón del por qué y del para qué existimos. Todos los que estamos en este lugar tenemos esa pregunta existencial. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hemos venido a este mundo? ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? Algunos incluso sentimos que tenemos alguna misión en particular. ¿Amén? ¿Están seguros de eso? ¿Ustedes alguna vez se han cuestionado eso? Esa es una pregunta que todos tenemos, una pregunta existencial. Y esa respuesta dice esta parte de la carta de los Colosenses 3:3, que nuestra vida está escondida. Es decir, para descubrir el sentido de nuestra vida tenemos que encontrar a alguien, a Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha creado con un propósito. No hace nada Dios sin hacerlo con un propósito. Has sido tú creado con un propósito. Amén. Pues bien, entonces, hermano querido, volvamos al texto de donde hemos partido, del Evangelio de Marcos 12:31. En este texto se nos muestra un orden de relaciones. Dice: amarás al Señor tu Dios. Al primero a quien tenemos que amar, ¿a quién es? Y va a decir a continuación, el segundo es: amarás a tu prójimo. ¿A quién es en segundo lugar a quien tenemos que amar? Y en tercer lugar, como a ti mismo. ¿A quién es en último momento a quien tenemos que amar? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Muy bien, te voy a explicar acá. ¿Cuáles son los tres pronombres personales? Los primeros tres. Yo, tú y él. El ser humano ama de esa manera. El ser humano desde el mundo
piensa, siente y se relaciona de esa manera. Primero yo, luego tú y al último él. ¿O no? Y tiene que ser al revés. Primero él, luego tú y por último yo. Cuando una persona tiene este orden, están ordenados sus afectos en esta dirección hacia Dios, el prójimo y por último hacia sí mismo, significa que esa persona está sana desde un pensamiento bíblico, desde la fe. Significa que esa persona ha encontrado el equilibrio en su vida. Significa que esa persona ha desarrollado la capacidad de entender dentro del propósito de Dios en su vida para qué ha sido creado. Dice las Escrituras, hay más gozo en dar que en recibir. Y es por eso que tenemos mucha gente infeliz en la iglesia, porque muchos se sirven de Dios, muchos se sirven de los demás y están esperando siempre recibir. Pero ¿qué es lo que dice las Escrituras? Hay más gozo en dar que en recibir. Por eso, hermano, escúchame bien, dice las Escrituras que Dios es amor, amén. ¿Y por qué nos ha creado Dios? Por un acto de amor, movido por el amor nos ha creado. ¿Y para qué nos ha creado Dios? Para amar. Entonces, el fin y el propósito por el cual tú estás vivo es ese, para amar. Para amar a tu mujer, para amar a tu marido, para amar a tus hijos, para amar a tu padre, para amar a tu madre, para amar a tus hermanos, para amar a la gente que te rodea, a tu jefe, a tu jefa, a tus compañeros de trabajo, a las personas que te rodean. Ese es el fin querido por Dios. Amén. Hermano, por eso lo contrario al amor no es el odio, sino el egoísmo. El odio no es lo contrario al amor, porque el amor es la donación de uno hacia el otro. El egoísmo es encerrarme en mí y no pensar en el otro. Por eso, cuando tú ves una persona con depresión o una persona con un montón de tristezas, de angustias, es porque se ha encerrado en sí mismo y es incapaz de amar. Hace tiempo nosotros en el movimiento tenemos un staff de psicólogos que nos apoyan en algún trabajo. Y bueno, hay una de ellas que tiene sus pacientes, hace psicología clínica. Y bueno, a mí a veces me deriva la gente con la que ella trabaja y yo también le mando gente para que trabaje ella, ¿no? Porque son ciencias complementarias. Pero ella estaba trabajando con una persona que tenía ya una depresión crónica y quería matarse, quería suicidarse. Y era una mujer que estaba mal, muy mal. Bueno, entonces ella me dijo, ¿qué hacemos? Déjamelo una semanita, le dije. Tengo yo un taller por las 200 millas en Villa El Salvador o Villa María, creo que es. Villa María, creo que es todavía eso, ¿no? Teníamos por ahí, teníamos que trepar el cerro y tenía por allá un taller. Y era una zona bastante humilde y esta era una mujer de mucho dinero, mucho dinero. Tenía un BMW deportivo, impresionante. Yo a los hermanos les pedí que fueran con una ropa, no se pusieran sus joyas, no se arreglaran mucho, de pronto para mimetizarnos con las personas a las que nosotros íbamos a evangelizar y que nuestra forma de vestir tampoco pueda ser un escándalo. No es que uno se vista pues wow, ¿no? Pero oye, había gente que en plena neblina y con el frío estaba con un polo y con un polo con hueco. Fuimos a hacer misiones ahí durante 5 días y esta mujer vio la pobreza del sitio, vio la fe de la gente, que cuando llegábamos nosotros y se tocaba la campana salían de todos lados y se llenaba la iglesia. Veía al Señor cómo derramaba su espíritu y se sentían amadas estas personas y que eran felices aún dentro de su pobreza. Y esta mujer agarra y me dice, hermano, ¿y yo qué me quejo con la vida que tengo? Hermano, yo tengo mi marido, tengo 2 hijos, tengo materialmente todo lo que se ha podido lograr, vivo en Chacarilla y me estoy quejando con mi vida. El Señor en una patada le quitó la depresión. Pero ¿cómo se la quitó? Yendo a servir a esta mujer que bueno, pues tenía todos los colores de oro encima suyo, oro blanco, el amarillo, el rojizo y todos los colores del oro. Y de pronto comenzó a servir y a atender, vendiendo gaseosas o vendiendo agua a los hermanos, o atendiendo uno o atendiendo al otro, porque así son nuestras misiones. Algunos predicamos, otros tocan y otros están encargados de ventas. Y eso le ayudó. Hay más gozo en dar que en recibir. Porque hay gente que sufre en la iglesia, porque no ha entendido el plan de Dios en su vida.
no ha entendido el propósito de Dios en su vida y no entiende siquiera este pasaje que es importantísimo. Amarás a Dios, al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo y por último te amarás a ti mismo. Y a veces quizás nosotros no estamos de acuerdo con esto porque pensamos más en nosotros que en los demás. Y en verdad, hermano, esas son las cosas que nos puedan estar enfermando. Amén. Amén. Dile por favor al que está a tu izquierda, a tu derecha, hay más gozo en dar que en recibir. Díselo. Díselo fuerte, por favor. Amén. Pues bien, entonces este pasaje del Evangelio nos dice que tenemos que amar a Dios y se nos manda eso. Y no solamente es amar a Dios sobre todas las cosas, como en abreviado solemos citar este mandamiento. No. Acá dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos y nuestras acciones tienen que ser una consagración a Dios. Tienen que ser una consagración a Dios. Nuestros pensamientos, sentimientos, anhelos, sueños, planes y proyectos y nuestras acciones tienen que ser una consagración a Dios. Ahora, yo un día le pregunté al Señor, mi Dios, ¿por qué tú me pides que te ame? ¿Por qué me mandas a que te ame? Porque si ni siquiera me lo mandaras, yo te amaría. Y entendí en mi oración cuando le preguntaba eso al Señor, que no es que Él esté necesitando algo de nosotros, no es que nuestra alabanza le agregue algo más a su gloria y a su santidad, no es que Dios necesite algo del hombre, el hombre lo necesita todo de Dios y es en esa relación interpersonal que el hombre tiene con Dios que el hombre se sana, que el hombre es restaurado, liberado, que el hombre encuentre el propósito de su vida, que siente que su vida tiene sentido desde Dios, porque tú, más que el querer de tu padre o de tu madre, tú estás acá vivo por el querer de Dios. Más que la planeación matemática y método billing que haya habido por tu padre o tu madre para que tú nacieras, tú eres planeación de Dios, propósito de Dios, aunque tu madre o tu padre te hayan dicho contigo no funcionó el método. Dios te había pensado, te ha querido, aunque hayas nacido en la condición o en la situación fuera o dentro del matrimonio, en la forma que haya sido tu existencia, ha sido querida por Dios, querida por Dios. Los errores del hombre no van a bloquear nunca el propósito de Dios sobre ti. Amén. Amén. Entonces, se nos pide en un primer momento amar a Dios. ¿Y esto por qué? Porque nosotros podemos amar de forma natural y de forma sobrenatural. De forma natural desde nuestra propia naturaleza, pero siempre es bueno entender que nuestra naturaleza está inclinada hacia el egoísmo. Hacia el egoísmo. Hay personas y padres que dicen que aman a sus hijos de forma incondicional y que por ello serían capaces de dar la vida, pero también muchos padres pueden oprimir la vida de los hijos. Como en algún momento siempre cuento esta historia de que un papá que era abogado, el hijo mayor era abogado y le dijo a la hija, mira hija, no te sientas presionada, pero yo soy abogado, mi padre lo fue, también lo es tu hermano, a mí me gustaría que seas abogada, pero depende de ti. Entonces, el amor humano siempre tiene condiciones, siempre pone condiciones. Esa es la limitación del amor humano, pero el amor sobrenatural, por eso la caridad es la virtud sobrenatural, y al decir que es una virtud sobrenatural viene de Dios. Dios nos da la capacidad de amar de forma sobrenatural y de forma heroica a tu esposa, a tu suegra, de forma heroica, de amar a tu jefe de forma heroica. Es decir, el Señor nos da esa capacidad sobrenatural. Amén. Entonces, hermano, pídele al Señor que te dé esa capacidad de amar de forma sobrenatural a la gente que está a tu lado también. Amén. Pues bien,
El Señor nos pide que le amemos porque de la relación con Él se nos da la capacidad para amar. De la relación con Él se nos da la capacidad para amar y la capacidad para amarnos, que eso es importante. Pero dice a continuación que después de que le amemos a Él, ¿a quién tenemos que amar? ¿A quién tenemos que amar? Acá se nos presenta entonces un problema. Amar a nuestro prójimo, porque dice que en la medida que nosotros nos amemos, así también tenemos que amar a nuestro prójimo. En lenguaje bíblico, amar no se interpreta tanto desde un pensamiento occidental. A veces nosotros el amor lo vemos como un sentimiento, como una emoción. En el pensamiento bíblico no solamente va a significar esto, sino que también va a significar el conocimiento. Entonces, conoceremos a Dios, conoceremos a nuestro prójimo como nos conocemos a nosotros mismos. Cuando el mandamiento nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, acá la palabra no nos va a hablar de autoestima, de autoconocimiento, de autoaceptación, no va a hablarnos de esos términos psicológicos actuales, pero va a decir algo que es importantísimo: amarse a uno mismo. Amén. Hay una necesidad que sintamos amor por nosotros mismos. Amén. Por eso, hermano, hagámonos esta pregunta: ¿qué amamos y qué odiamos de nosotros? Vamos a ir aterrizando la reflexión. Hazte esta pregunta: ¿qué amas y qué odias de ti? Odiar significa detestar, de pronto sentir rechazo. ¿Qué amamos y qué odiamos de nosotros? Si yo en este momento te hiciera un test y te doy 2 minutos para que me digas 20 virtudes tuyas, ¿te sobra o te falta tiempo? ¿Sí? Qué bueno. Pongo el ejemplo contrario. Si te doy 2 minutos para que me digas 20 defectos tuyos, ¿te sobra o te falta tiempo? ¿Qué significa esto? Que para el común de nosotros solemos ver lo que está mal. Comúnmente nosotros somos más rápidos para distinguir lo que está mal en nosotros. Solemos ver nuestros defectos, solemos ver nuestros complejos, las cosas que nos salen mal, y solemos decirnos qué torpe que soy, qué tonto que soy, otra vez me equivoqué, y se generan en nosotros sentimientos de culpa y de vergüenza. Entonces, el Señor dice: tú vas a amar al otro como te amas a ti. Por eso es que criticamos, porque nos juzgamos a nosotros mismos. Por eso es que somos duros con los demás, porque somos duros con nosotros mismos. Por eso somos intolerantes con los defectos de los otros, porque somos intolerantes con nuestros propios defectos. ¿Me dejo entender? ¿Seguro, seguro? Hermano, por eso vuelvo a hacer la pregunta, y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué es lo que más rápido ves en ti? ¿Cosas buenas o solo defectos? Vamos a analizar eso. Entonces, en el lenguaje bíblico se nos dice que amarse a uno mismo está referido más que a un sentimiento, está referido al conocimiento que uno tiene de sí mismo. No se puede amar lo que no se conoce, y se ama mejor, y se puede amar realmente lo que en verdad se conoce. Es en ese sentido que se trata de conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, qué es lo que queremos, cómo somos. Hay un aforismo en filosofía muy antiguo que tiene esta expresión: conócete a ti mismo. ¿Cuál es el aforismo? ¿Cuál es el aforismo? Que ha sido, en realidad, no tiene un autor. Ha sido este aforismo atribuido como a Sócrates, como a Solón de Atenas, a Pitágoras, a Heráclito y a varios. Es un pensamiento que recorre un momento en la filosofía de los sofistas, y dice que hay la necesidad de conocerse a sí mismo. Y esta frase puede referir un ideal
de comprender la conducta humana, de comprender la conducta moral del hombre, de entender al hombre dentro de sí. ¿Y esto qué significa? Si yo me comprendo a mí, si yo me entiendo a mí, soy capaz de entender al otro. Amén. Por eso es el conócete a ti mismo. Y mira, el Señor ya lo estaba diciendo, simplemente con un lenguaje más teológico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces se trata, escucha bien, de conocerme a mí para entender al otro. Un día una persona había caído en pecado, en un pecado X. Vamos a decir el pecado para que se entienda. Una chica había caído en fornicación. Esta chica tenía unos 27 años de edad, 27, 25 por ahí, no recuerdo bien. Y de pronto conversó con otra hermana de su comunidad, la cual la juzgó, le dijo del A a la Z y la hizo sentir terrible. Si esta chica se sentía mal, cuando habló con su hermana se sintió peor. Se sintió peor. Cuando habló conmigo, esta chica que ya se sentía mal, me contó su miseria, me lo contó llorando, que se sintió mal, que fue un momento de pasión, que ella estaba muy enamorada del tipo y que esto y que el otro y que siente que le falló a Dios y que esto y que el otro. Entonces yo le dije a esta chica, hermana, dice la palabra de Dios, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y me dijo con miedo, ¿y no me vas a decir nada? Si tú ya te estás castigando a ti misma, si tú ya te estás sancionando a ti misma, ¿quieres que te ponga una carga más? Cuando hablé con la persona que la había entrevistado, me dijo, es que hermano, tú eres permisivo. No, ten la seguridad que no lo soy. ¿Tú crees que soy permisivo como predico? No, simplemente que entiendo al hombre, porque me trato de entender a mí. Yo le dije a esta chica lo siguiente, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho el Señor? Sucia, cochina, pecadora, te vas a condenar, ir al infierno, ya ves, me has fallado, me has clavado en la cruz. ¿Hubiera hecho el Señor? ¿Qué hizo el Señor cuando fue la adúltera encontrada en flagrante delito? Con esto le dije, no se trata de ser permisivo, se trata de entender al hombre. Y se trata de ver si es que hay arrepentimiento en el hombre. Se trata de comprender si es que esta persona ha recapacitado en su pecado, está arrepentida y ha hecho el propósito de no volver a caer. Porque de pronto, si no hay ese propósito, si no hay dolor de corazón, entonces sí hay que ser frontal. Pero si estás viendo dolor de corazón, no se hace leña del árbol caído. Además, le dije a esta chica que había tenido esta actitud con esta persona, le dije, hermana, con todo respeto, ¿usted es virgen? Y me quedó mirando. Y me dijo, ¿y quién eres tú para juzgarme? No te estoy juzgando, pero el problema está en que a veces nosotros somos anchos para nosotros y angostos para los demás, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que los fariseos ponían pesadas cargas sobre las personas y ni con el dedo le ayudaban a moverla. Por eso te vuelvo a repetir, no se trata de que seamos permisivos, se trata de entender al hombre. Se trata de entender al hombre. Y en este caso, si yo no me entiendo a mí mismo, si yo no me comprendo a mí mismo, si no me miro con misericordia a mí mismo, tampoco voy a comprender y tampoco voy a ver con misericordia a los demás. ¿Amén? ¿Claros hasta acá? Hermanos, entonces nuestra predicación y nuestro evangelio se va a volver un nadie se salva. Porque dígame acá, ¿quién está sin pecado? Dígame de todos los que estamos en este lugar, ¿quiénes nos sentimos en verdad en la certeza de decir que si ahorita nos morimos, nos vamos al cielo? Yo al menos no, y pido misericordia y ojalá que ores para que entre, hermano. Pero de pronto muchos de nosotros podemos tener esta rigidez mental, esta rigidez moral, porque la tenemos con nuestra misma vida. Te pongo otro ejemplo. Un día estaba en la universidad conversando con una amiga y justo pasó una señora que también estaba ahí estudiando en la universidad, que estaba llevando algunos cursos de teología,
Y cuando pasa esa señora digo, oye, mira, esta mujer qué valiente, porque esta mujer, mira, ha tenido al marido con cáncer y ha sacado adelante al marido, ha tenido a los hijos con problemas y los ha sacado adelante. Esa es una mujer de fe, es una mujer de 50 y pico de años. Entonces ella me dijo, sí, pero ella no va al ministerio de intercesión porque era de su comunidad. Sí, pero ella no hace tal cosa. Sí, pero ella no hace lo otro. Sí, pero ella no hace tal cosa. Y yo le digo, oye, pero qué miserable debe ser tu vida. Y me quedó mirando. Le dije, sí, en verdad, ya me dio cólera, en verdad. ¿Ah? Me dijo, pero qué miserable debe ser tu vida, que mientras yo veo todas las virtudes que tiene la hermana, tú solamente ves sus errores y sus defectos. Y debe ser miserable tu vida porque así debe ser tú. Incapaz de ver las cosas buenas que hay en ti. Incapaz de ver las cosas bondadosas que Dios está haciendo en tu vida. Simplemente ves que fallas, simplemente ves tus pecados, simplemente ves tu miseria. Aquel que critica al otro es porque se critica a sí mismo. Y Santa Teresa diría lo siguiente: para que no tengas la tentación de juzgar las miserias de tus hermanos, agarra las tuyas y tapa a tu hermano con tus miserias, para que no las veas. Amén. Esta es la necesidad de aprender a amarnos, de entendernos, de aceptarnos y de mirarnos a este Dios. Un día una señora que era responsable de una comunidad agarra y me dice, hermano, ¿por qué la gente se te acerca a contarte sus miserias, a contarte sus pecados, cosas que ni le cuentan a otras personas? ¿Por qué? Mira que yo tanto tiempo estoy de responsable en una comunidad y a mí nadie me cuenta nada, hermano, nada me cuentan. Y yo le digo, es que de pronto te ven a ti que cuando tú hablas desde una rigidez moral y no desde tu miseria. ¿Por qué la gente se acerca? Porque yo hablo también de mis pecados y hablo también de mi miseria, y de pronto uno que necesita ser salvo también soy yo. Y algo que todos tenemos en común con el Papa Francisco, con todos los obispos y con todos los santos, es que todos somos pecadores. Y en segundo momento, lo que tenemos en común es que estamos necesitados de salvación, de redención. Amén. Pero lamentablemente tenemos eso, como nos vemos mal al otro. Un día, esta historia es interesante, había una persona que estaba entrando a un pueblo, a una ciudad, y de pronto se encontró con una anciana en la entrada del pueblo y le dijo a la anciana, señora, mire, a mí me gusta ir a las ciudades y me gusta conocer gente y entro a todos los pueblos para ver cómo es su cultura, cómo son las personas, cómo se relacionan unos con otros. Y la señora, el hombre le dijo, y he venido acá para conocer cómo es la gente de acá. Y la mujer agarra muy sabia, le dice, ¿y cómo es la gente de los otros lugares que has visto? Oh, es gente maleada, es gente mala, es gente perversa, borrachos, sinvergüenzas. Y el otro pueblo donde fue, también son así, señora. Y el otro pueblo igualito, en este también van a ser igual, le dijo. También van a ser igual. Porque no es la gente, usted ve lo que quiere ver. Y de pronto nosotros somos así. Si nuestro ojo está herido, vamos a ver la vida herida. Por eso dice las Escrituras, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo va a estar sano. Entonces esta frase, conócete a ti mismo, implica lo siguiente: tenemos que comprendernos. Tenemos que entender al hombre entendiéndonos a nosotros como hombres. Tenemos que entender cómo somos en nuestra forma de pensar, sentir o actuar para poder entender a los demás. Porque no se puede sentir empatía si es que primero no hemos sentido amor por nosotros mismos. Amén. Este aforismo de conócete a ti mismo es una invitación a tener una mirada introspectiva, a tener una mirada hacia nosotros mismos, para detectar cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestros defectos, qué cosas hay que trabajar en nuestra personalidad y de pronto saber entender al otro, saber conocer al otro. Amén. ¿Claros hasta acá, hermanos? Entonces se nos presenta un problema, según lo que nos dice acá el Señor. Tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Amén. El punto es que amamos y que odiamos de nosotros. Y cuando estamos hablando de amar, estábamos refiriéndonos a la capacidad de conocer. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
¿Cómo eres tú? Solemos nosotros definirnos muchas veces no por lo que somos, sino por lo que hacemos. Solemos definirnos muchas veces de esa forma. En el curso que se dio de los pecados capitales, en uno de los primeros temas, yo decía que el hombre tiene una doble dimensión en su vida espiritual, es ser y hacer. Nosotros somos y hacemos, no solamente hacemos. Por eso no centres para conocerte a ti mismo la mirada en lo que haces. Centra la mirada en lo que pasa por dentro, en quién eres tú. Amén.